Cuando descubrí que mi vecino estaba drogando y abusando de mi nieta de 22 años dentro de su propia casa, tomé mis tijeras de podar y resolví el problema como una abuela resuelve las cosas, cortando el mal de raíz. Hoy él vive, pero nunca más volverá a ser hombre. Hola, mis queridos y mis queridas. Pueden llamarme Doña Jandira. Tengo 74 años y vivo aquí en Aguascalientes, una ciudad tranquila donde todos se conocen. En este exacto momento, estoy aquí en mi patio, cuidando de mis plantas, que son mi pasión desde que tengo memoria. Tengo un jardín lleno de rosales, hortensias, begonias y un huerto con hierbas frescas que uso en el día a día. El aroma del romero y la albahaca perfuma todo mi patio y me encanta pasar mis tardes regando cada plantita con cariño, conversando con ellas como si fueran mis amigas. A veces la gente lo encuentra extraño, pero les juro que las plantas que reciben conversación crecen más bonitas, más fuertes. Aprendí a cuidar plantas con mi madre, doña Eulalia, que tenía el don de hacer brotar cualquier semilla. Ella decía que las plantas son como las personas, necesitan amor, agua y sol para crecer fuertes. La recuerdo agachada en el suelo de tierra de nuestra casita humilde, trabajando la tierra con esas manos callosas de tanto trabajo, pero delicadas a la hora de tocar los pétalos. Cuando ella falleció, hace 20 años, heredé todos sus esquejes y continué el legado. Hoy mi patio es un verdadero refugio, lleno de colores y vida. Tengo hasta una compostera que hago con restos de comida, porque el desperdicio no existe aquí en casa. Mis tijeras de podar grandes siempre están colgadas en la pared del cobertizo, afiladas y listas para cortar ramas gruesas cuando es necesario. Nunca imaginé que un día iban a servir para cortar algo más que plantas. Vivo sola desde que mi esposo, Lindolfo, falleció hace unos 10 años. Era un hombre bueno, trabajador, honesto. Murió de infarto fulminante mientras trabajaba en su taller de carpintería. Fue de repente, sin tiempo de decir adiós. La soledad golpeó fuerte después de que él se fue. La casa quedó demasiado silenciosa, demasiado grande para una persona sola. Pero mi nieta, Bianca, siempre encontraba la forma de aparecer aquí y llenar la casa de vida otra vez. Bianca es hija de mi hija menor, Ivanete, que vive en Guadalajara. Cuando tenía 22 años, una muchacha hermosa, estudiante de enfermería, llena de sueños y planes, vino a vivir aquí cerca de mí para hacer la universidad. Venía a visitarme casi todos los fines de semana. Me ayudaba con las plantas, conversaba conmigo sobre la universidad, sobre los novios, sobre la vida. Era mi compañía, mi consentida. Pasábamos horas en el patio, ella regando las plantas mientras yo podaba, conversando sobre todo y sobre nada. Me contaba de las guardias en el hospital, de los profesores difíciles, de las compañeras de grupo. Yo escuchaba todo con atención, daba mis consejos de abuela y me sentía útil, ¿saben? Me sentía parte de su vida, pero desde hace unos meses noté que algo estaba muy mal con ella. Bianca comenzó a llegar aquí diferente, callada, la mirada perdida en el horizonte, los hombros caídos como si cargara un peso invisible. Tenía ojeras profundas, esas marcas moradas debajo de los ojos de quien no duerme bien hace días. Rechazaba la comida, decía que no tenía hambre, pero yo la veía encogerse, adelgazar, semana tras semana. Su piel se puso pálida, sin vida, y lo peor, comenzó a tener miedo de salir de casa sola. Miraba a la calle con terror en los ojos, como si esperara que algún monstruo apareciera en cualquier momento. Yo preguntaba, «Mija, ¿qué está pasando? ¿No estás bien?» Ella desviaba la mirada, forzaba una sonrisa débil y decía, «Estoy bien, abue. Es solo cansancio de la universidad. Está pesado este semestre». Pero yo conocía a mi nieta. Sabía cuando estaba mintiendo. Lo veía en el temblor de sus manos cuando tomaba la taza de café. Lo veía en la forma como se sobresaltaba con cualquier ruido. Lo veía en cómo evitaba el tema siempre que yo insistía. Antes de continuar, quisiera hacer un pedido especial para ustedes que me están viendo ahora. Si están disfrutando de mi historia, hagan clic en ese botoncito de me gusta aquí abajo.
Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿En la mañanita con el café, después de comer o ya por la noche? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita aquí. Cuéntenme, ¿va? Vamos a crear una cadena de cariño. Ahora, volviendo a mi historia, mi vecino, Rogerio, tenía unos 50 años, soltero, siempre muy educado, servicial, el tipo de hombre que todo mundo en la calle adoraba. Se había mudado desde la Ciudad de México hace unos 2 años. Dijo que se había jubilado temprano y quería vivir en una ciudad más tranquila, más sosegada. Compró la casa al lado de la mía, la renovó toda, la dejó bonita, ofrecía aventones a todo mundo, ayudaba a las señoras de la calle con las compras pesadas, arreglaba la llave de doña Hortensia, cambiaba focos de don Aristides. Todo mundo decía: «Qué buen vecino tienes, doña Jandira, Dios te bendijo con un ángel al lado». Y yo lo creía. Yo misma lo consideraba una bendición de vecino. Venía aquí a casa de vez en cuando, tomaba un café conmigo en la terraza, conversaba sobre plantas, sobre el tiempo, sobre la vida en la ciudad pequeña. Era educado, respetuoso, siempre con esa sonrisa simpática en el rostro. Nunca se pasó de la raya, nunca fue inconveniente, nunca desconfié de nada. ¿Cómo iba a desconfiar? Era solo un hombre solitario, siendo amable con una señora viuda. ¿O era eso lo que yo pensaba? Hasta que un día todo cambió. Fue en una madrugada de jueves, 3 de la mañana. Estaba durmiendo cuando un ruido en la terraza me despertó. De esos ruidos pesados, como si alguien hubiera tropezado y caído. Mi corazón se disparó. Pensé que era un ladrón. Me levanté asustada, tomé el rosario que está en la cabecera de la cama, rezando bajito mientras iba hasta la sala. Encendí la luz y miré por la ventana con cuidado, el corazón latiendo tan fuerte que escuchaba el sonido en mis oídos. Había alguien caído allá afuera en el suelo de mi terraza de madera. Una persona inmóvil. Temblaba toda, pero abrí la puerta de todas formas, porque algo dentro de mí decía que necesitaba ver quién era. Y cuando vi, casi me caigo hacia atrás del susto. Era Bianca, mi nieta. Estaba desmayada, tirada en el suelo como un muñeco de trapo, las extremidades todas torcidas, la ropa toda desordenada, el cabello pegado al rostro sudado. Había un olor fuerte viniendo de ella, un olor extraño de medicina mezclado con alcohol que no podía identificar bien. Grité su nombre, caí de rodillas en el suelo a su lado, sacudí sus hombros con fuerza. «Bianca, Bianca, mija, despierta, por el amor de Dios, despierta». Ella abrió los ojos despacio, muy despacio, pero era una mirada vacía, confusa, como si ella no estuviera realmente ahí. Sus ojos rodaban en la cabeza, la boca intentaba formar palabras, pero solo salían sonidos incomprensibles. Estaba completamente fuera de sí, dopada, destruida. Logré arrastrarla hacia adentro de casa con mucha dificultad. Pesaba como si estuviera hecha de plomo. Cada centímetro que arrastraba era un esfuerzo inmenso. Mi columna dolía, mis brazos temblaban, pero no podía parar. La acosté en el sofá de la sala, la cubrí con la manta de crochet que está en el respaldo. Tomé un trapo mojado y me quedé limpiando su rostro, llamando su nombre sin parar. «Bianca, quédate conmigo, no te duermas, quédate despierta, mija. Mírame, mírame». Me quedé allí toda la noche sentada en el suelo al lado del sofá, sosteniendo su mano, vigilando cada respiración. Tenía miedo de que dejara de respirar. Tenía miedo de perderla. Recé todas las oraciones que sabía. Prometí todo a Dios. Hice todas las promesas. «Señor, si usted deja a mi nieta viva, haré lo que sea necesario. La cuido, la protejo. Nunca más dejo que nada malo le pase». Y Dios me escuchó, porque cuando amaneció, ella comenzó a mejorar. Los ojos quedaron menos vidriosos.
La respiración se normalizó. Alrededor de las 8 de la mañana, ella finalmente logró hablar. Su voz salió débil, ronca, quebrada. Abue, perdón, no quería. Intenté venir aquí. Ya no sabía a dónde ir. Y entonces comenzó a llorar. Un llanto desesperado de quien guardó todo por demasiado tiempo. Un llanto de dolor, de vergüenza, de miedo, de alivio. Lloraba y se abrazaba, se encogía toda en el sofá, como si quisiera desaparecer. La jalé hacia mí, la abracé con fuerza y dije: «Está bien, mija, estás segura ahora, estás conmigo, nadie te va a lastimar más. Cuéntale a la abue qué pasó, cuéntame todo». Y ella contó. Entre sollozos, entre pausas largas de llanto, fue contándome pedazo por pedazo la historia más horrible que he escuchado en mi vida. Nací aquí mismo en Aguascalientes, en 1951, en una familia sencilla de campesinos. Mi padre, don Osvaldo, trabajaba en una milpa de maíz que no era nuestra. Se levantaba antes de que saliera el sol y volvía cuando la luna ya estaba alta, siempre con esa ropa sucia de tierra, oliendo a sudor y trabajo honesto. Mi madre, doña Eulalia, lavaba ropa ajena para ayudar en el sustento de la familia. La recuerdo agachada en el lavadero de piedra allá en el fondo de casa, las manos rojas de tanto tallar, cantando bajito esas canciones antiguas para hacer el trabajo más llevadero. Éramos 6 hermanos, yo la mayor de las mujeres. Vivíamos en una casita de adobe bien humilde, con piso de tierra allá en las afueras de la ciudad. No teníamos mucho, pero teníamos amor. La casa era pequeña, apretada, pero estaba llena de risas, de conversaciones, de calor humano. Mi madre hacía milagros con poco: una olla de frijoles, un pedazo de cecina, tortillas, y nos alimentaba a todos con abundancia. Siempre nos íbamos a dormir con la panza llena, y eso era lo más importante. Mi infancia fue llena de trabajo, como era común en esa época. Desde los 7 años ya ayudaba a mi madre a tender ropa en el tendedero, a buscar agua en el pozo, a cuidar a los hermanos menores. Era la responsable de peinar el cabello de mis hermanitas, de bañarlas en la tina de lámina, de preparar la comida cuando mi madre estaba ocupada lavando ropa. Era mucha responsabilidad para una niña, pero así funcionaba. Aprendíamos temprano que la vida no es fácil y que todos necesitan ayudar. Pero también había momentos buenos, ¿saben? Jugábamos a las atrapadas en el patio cuando terminaba el trabajo. Hacíamos muñecas de olote con vestidos de hoja de plátano. Nos bañábamos con la lluvia corriendo descalzas en la tierra mojada. Mi padre tocaba guitarra los sábados por la noche y nos quedábamos ahí en el portal de madera, sentados en los escalones, escuchando esas canciones rancheras que llenaban mi corazón de alegría y hacían a mi madre bailar con los ojos cerrados. Mi madre era una mujer fuerte, de esas que se levantaba antes de que saliera el sol y solo se iba a dormir cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Tenía unas manos callosas, marcadas por el trabajo duro, pero eran las manos más cariñosas del mundo. Fue ella quien me enseñó todo sobre las plantas. Tenía un jardín pequeño en el frente de casa, solo un cantero estrecho pegado a la pared, con algunos rosales que cuidaba con tanto cariño. Decía que incluso en la pobreza necesitamos tener belleza para alegrar los ojos y el alma. Jandira, la vida ya es bastante dura. Necesitamos cosas bonitas para mirar, si no el corazón se endurece, decía mientras regaba las flores. Fue allí, agachada en el suelo a su lado, con las manos enterradas en la tierra oscura y húmeda, que aprendí a amar la naturaleza, a respetar el tiempo de cada planta, a tener paciencia. Ella me enseñaba: «Mira, hija, este rosal aquí tiene una rama seca. Hay que cortarla de raíz, si no pudre el resto de la planta. Rama enferma no la dejamos, si no contamina todo». Nunca imaginé que un día iba a aplicar esa lección de una forma tan literal, tan definitiva. Estudié hasta 4º año, que era lo máximo que las niñas pobres lograban en esa época. No porque yo no quisiera estudiar más, me encantaba la escuela. Adoraba aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas. Pero la familia necesitaba ayuda y las mujeres pobres no teníamos el lujo de elegir. Tuve que dejar la escuela para trabajar en casas de familia,
ayudando en las tareas domésticas de gente más rica. Lavaba platos, planchaba ropa, limpiaba pisos, cuidaba niños ajenos mientras las madres iban a hacer sus cosas. Pero aún trabajando desde chica, nunca perdí la dulzura, ni la fe en Dios. Mi madre siempre decía, Jandira, la vida es dura, pero no podemos endurecer el corazón. Sé siempre bondadosa, que Dios recompensa. Puede tardar, pero recompensa. Y lo fui. Siempre fui una niña obediente, educada, respetuosa. Nunca le di problemas a mis padres, nunca respondí de mala manera, nunca cuestioné sus decisiones. Crecí ayudando en casa, cuidando a los hermanos menores, siendo esa hija que toda madre quiere tener. Cuando cumplí 15 años, mi padre organizó una fiestecita sencilla. No había dinero para algo grande, pero juntó un dinerito y compró harina, huevos, polvo de hornear. Mi madre hizo un pastel de maíz con cobertura de azúcar quemada y compramos agua de Jamaica en la tienda de don Juvenal. Invitamos a los vecinos, algunos primos, y pasamos la tarde cantando, bailando, riendo. Fue uno de los días más felices de mi vida, rodeada de mi familia, sintiendo que era amada, aunque fuéramos pobres, aunque no tuviéramos nada de valor material. En esa época, la vida en Aguascalientes era bien diferente de lo que es hoy. La ciudad era más pequeña, más tranquila, más pausada. Todos se conocían y confiábamos en los vecinos de una forma que ya no existe hoy en día. Dejábamos la puerta abierta todo el día, prestábamos azúcar, harina, aceite a la vecina, sin pensar en cobrar de vuelta. Tomábamos café en la casa del otro toda la tarde. Conversábamos sobre la vida, sobre el tiempo, sobre nada. Era una comunidad unida, ¿saben? Crecí creyendo que el mundo era bueno, que las personas eran buenas en el fondo. Crecí pensando que la maldad era excepción, no regla. Mi adolescencia fue tranquila, sin grandes eventos. Comencé a noviar a los 16 años con un muchacho del barrio, Lindolfo, que trabajaba en el aserradero cortando madera. Era un amor inocente, de esos de andar de la mano en la placita, de cartitas escondidas pasadas de mano en mano a la salida de misa, de miradas tímidas de lejos. Noviamos 3 años hasta casarnos, siempre con respeto, siempre dentro de los límites que las familias imponían. A mi padre le caía bien. Decía que era trabajador y honesto, y lo era. Lindolfo nunca me faltó al respeto. Nunca intentó pasarse de la raya antes del matrimonio. Me casé a los 19 años en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. No había dinero para una fiesta grande. Entonces fue solo la ceremonia y después una comida en la casa de mis padres con las 2 familias. Mi vestido era prestado de la vecina, algo blanco medio amarillento por el tiempo, pero que yo consideré el vestido más lindo del mundo ese día. El ramo era de crisantemos blancos del jardín de mi madre, amarrados con un listón de satín que ella guardaba hace años esperando ese momento. Fue un día hermoso, lleno de esperanza, lleno de sueños. Pensaba que había encontrado mi lugar en el mundo, que iba a construir una familia feliz, igual a como mis padres intentaron construir para nosotros. Lindolfo era un hombre bueno, trabajador, honesto. Nunca levantó la mano contra mí, nunca me faltó al respeto, nunca me engañó. Trabajaba mucho de sol a sol en la carpintería para darle lo mejor a nuestra familia. Sus manos vivían llenas de callos, de pequeños cortes de herramientas, oliendo a barniz y madera. Pero cuando llegaba a casa de noche, siempre tenía un abrazo para mí. Siempre preguntaba cómo estuvo mi día. Siempre me trataba con cariño. Construimos nuestra vida juntos, ladrillo por ladrillo. Vivimos de alquiler los primeros años, ahorrando cada centavo que sobraba. Yo trabajaba lavando ropa ajena, cosiendo, haciendo el aseo, y todo el dinero iba para el cochinito. Después de algunos años de mucho sacrificio, logramos comprar un terrenito aquí mismo en Aguascalientes, no muy lejos de donde crecí, y construimos nuestra casita. Fue un sueño realizado. Recuerdo el día que pusimos la última teja en el techo. Lindolfo me cargó, me dio vueltas en el aire y lloramos de alegría. Tuvimos 2 hijos, Ademar e Ivanete.
Fueron mis tesoros, mi razón de vivir. Los crié con todo el amor del mundo, de la misma forma que mi madre me crió, con firmeza pero con afecto. Enseñé valores, respeto, honestidad, trabajo. Ademar siguió el camino del padre, se volvió carpintero, tiene taller propio hoy. Ivanete estudió, se esforzó, pasó el examen y se volvió maestra de escuela primaria. Me sentía tan orgullosa de mis hijos, de verlos creciendo bien, volviéndose gente de bien. Mi vida de adulta fue de trabajo constante. Además de cuidar la casa y los hijos, hacía el aseo en casas de familia para complementar el ingreso. Me levantaba temprano, preparaba comida para mis hijos, dejaba todo organizado y salía a limpiar casas ajenas. Volvía por la tarde, cansada, pero siempre con disposición para cuidar de mi propia familia. Pero en los ratos libres, aún con todo el cansancio, cuidaba mi jardín. Ese rinconcito de flores era mi refugio, mi momento de paz. Allí olvidaba el cansancio en la espalda, las cuentas por pagar, las preocupaciones del día a día. Allí era solo yo y mis plantas, y conversábamos bajito mientras regaba, podaba, cuidaba. Los años fueron pasando demasiado rápido. Parecía que fue ayer que mis hijos eran pequeños y de repente ya eran adultos, casándose, saliendo de casa para construir sus propias vidas. Ivanete se casó con un muchacho bueno de Guadalajara y se fue a vivir allá. Ademar se quedó aquí en Aguascalientes mismo, construyó casa cerca de la mía. Fue cuando Ivanete tuvo a Bianca, mi primera nieta. Recuerdo como si fuera hoy el día que la vi por primera vez en el hospital en Guadalajara. Una bebecita pequeña, rosadita, perfecta, con esos deditos minúsculos. Mi corazón explotó de amor. La cargué en brazos y lloré porque es una sensación diferente, ¿saben? Es tu sangre, pero es la nueva generación. Es la continuación de todo. Bianca creció lejos en Guadalajara, pero venía a visitarme siempre que podía. Vacaciones, días festivos, cumpleaños. La veía crecer, volviéndose una muchachita hermosa, inteligente, estudiosa. Cuando cumplió 18 años y entró a la Universidad de Enfermería aquí en Aguascalientes, fue la mayor alegría. Ivanete y su esposo decidieron que iba a vivir aquí cerca de mí. Alquilaron un departamentito pequeñito a 3 cuadras de mi casa. Yo quedé responsable de estar al pendiente de ella, ayudar en lo que necesitara, ser su refugio, lejos de los padres. Bianca venía aquí casi todos los días, a veces antes de clase, a veces después. Tomábamos café juntas en la terraza. Yo hacía pastel, ella me contaba de las clases, de los profesores, de los compañeros de grupo. Tenía esa energía de juventud, ese brillo en los ojos de quien está empezando la vida adulta y está llena de sueños. Quería graduarse, trabajar en un hospital grande, ayudar a personas. Yo escuchaba todo y me sentía tan feliz de tenerla cerca. Mi esposo Lindolfo falleció hace 10 años de un infarto fulminante. Fue de repente, sin aviso, sin tiempo de decir adiós. Estaba arreglando un mueble en su taller una tarde de sábado. Le dio un malestar, se llevó la mano al pecho y cayó. Cuando Ademar llegó para ayudar, ya era tarde. Cuando llegaron a avisarme, ni lo creí. ¿Cómo que murió? Salió de casa bien, hoy en la mañana. Tomamos café juntos. Me dio un beso antes de salir. Pero era verdad. Mi compañero de 50 años se había ido y yo quedé sola. La soledad golpeó fuerte después de que se fue. Quedé viuda a los 64 años y la casa que antes estaba llena de vida quedó demasiado silenciosa, demasiado vacía. Conversaba con las plantas para no enloquecer de soledad, pero Bianca fue mi consuelo. Venía aquí todos los fines de semana, dormía en casa, a veces me ayudaba en el jardín, conversaba sobre todo. Era mi compañía, mi alegría, mi razón de continuar levantándome cada día. Pensaba que iba a vivir mis últimos años en paz, viendo a mi nieta crecer, graduarse, construir su vida, casarse, tener hijos. Imaginaba un futuro tranquilo, de abuela orgullosa, viendo a la nieta realizar sus sueños. Nunca imaginé que el mal estaba tan cerca,
viviendo en la casa de al lado, escondido detrás de una sonrisa simpática y una máscara de bondad. Cuando Bianca cumplió 18 años y pasó el examen de admisión para enfermería aquí en Aguascalientes, fue una fiesta en toda la familia. Ivanete llamó llorando de alegría. Su esposo vino hasta aquí a darme la noticia personalmente. Todos tan orgullosos. Mi nieta, la primera de la familia en ir a la universidad, era un sueño haciéndose realidad. Pero Guadalajara quedaba demasiado lejos para que ella fuera y volviera todos los días. Casi 2 horas de carretera no daba. Fue cuando Ivanete y su esposo decidieron alquilar un departamentito para Bianca aquí en Aguascalientes, cerquita de mí. Yo quedé radiante con la noticia. Tener a mi nieta viviendo a 3 cuadras de mí, poder verla todos los días, poder cuidarla de cerca. Era todo lo que quería. El departamento era sencillo, pero bonito. Un cuartito, una cocina pequeña, un baño, suficiente para una estudiante. La ayudé a arreglar, llevé algunas cosas de casa, toallas, ollas, un juego de sábanas que tenía guardado. Dejé todo arregladito, acogedor. Bianca era una muchacha hermosa, de cabello largo y castaño que brillaba al sol, siempre con una sonrisa amplia en el rostro. Tenía esa energía contagiante de juventud, ese brillo en los ojos de quien está empezando la vida adulta y está llena de esperanza. Era dedicada a los estudios, se tomaba la universidad en serio, se levantaba temprano, estudiaba hasta tarde, hacía todos los trabajos con esmero. Venía aquí a casa antes o después de la universidad, casi todos los días. Tomábamos café juntas en la terraza. Yo hacía un pastel de maíz o conchas. Ella me contaba de las clases de anatomía, de los compañeros de grupo, de los profesores exigentes. Era una delicia escucharla hablar con emoción sobre el futuro. En el primer año de universidad, Bianca conoció a un muchacho, un compañero de grupo. Novió algunos meses, pero no funcionó. Quedó triste por un tiempo, lloró bastante, pero pronto se recuperó. Dijo que quería enfocarse en los estudios, que el noviazgo podía esperar, que la prioridad era graduarse. Yo apoyaba completamente, la consideraba muy madura para su edad. Trabajaba medio tiempo en una farmacia allí cerca para ayudar a pagar los gastos del departamento, porque no quería que los padres cargaran con todo solos. Estudiaba de noche, trabajaba de tarde y los fines de semana venía para acá a hacerme compañía. Era una rutina pesada, pero ella lograba todo con esa energía joven. Fue en esa época, justo al comienzo del segundo semestre, que Rogerio se mudó a la casa al lado de la mía. Recuerdo bien el día. Llegó un camión de mudanza por la mañana, 2 hombres descargando muebles, cajas, electrodomésticos. Salí a la terraza para echar un vistazo, curiosa como toda buena vecina es. Rogerio estaba allá supervisando todo, y cuando me vio, vino hasta la cerca con una sonrisa amplia y una mano extendida. «Hola, usted debe ser la vecina. Mucho gusto, soy Rogerio. Acabo de mudarme desde la Ciudad de México. Espero que seamos buenos vecinos». Parecía simpático, educado. Tenía unos 48 años en ese entonces, cabello canoso bien cortado, ropa sencilla pero limpia, un apretón de manos firme. Le devolví el saludo y me presenté también. Le ofrecí ayuda si necesitaba algo, como es costumbre por aquí. Agradeció. Dijo que acababa de jubilarse del trabajo en una empresa de seguridad en la Ciudad de México y había decidido venir a vivir a una ciudad más pequeña, más tranquila, lejos del ajetreo de la capital. De inmediato se mostró servicial. Al segundo día después de mudarse, vino aquí a ofrecerme ayuda con la cerca que estaba cayéndose del lado de mi casa. «Doña Jandira, vi que la cerca allí está medio chueca. Si quiere, ayudo a arreglarla. Tengo herramientas, entiendo un poco de carpintería». Acepté, claro, me pareció una gentileza. Pasó toda la tarde allí arreglando, clavando tabla nueva, lo dejó todo bien. No quiso aceptar ni un centavo. Dijo que era un placer ayudar a una señora sola. En las semanas siguientes, continuó siendo ese vecino servicial. Cambió unas tejas que estaban rotas en el techo de mi lavandería. Arregló la llave del fregadero que vivía goteando.
Ofreció aventón cuando necesité ir al médico a hacerme unos estudios. Yo lo consideré una bendición de vecino, una persona buena que Dios había puesto allí a mi lado para ayudarme en la vejez. Bianca lo conoció en las primeras semanas. Venía aquí a casa y él siempre estaba por ahí cerca ayudando en algo, conversando en la cerca, tomando un café. Era educado, simpático, la llamaba muchachita bonita, ofrecía ayuda. Si necesitas aventón para la universidad, solo avisa, ¿eh? No hago nada todo el día, puedo llevar sin problema. Si tienes algún problema en el departamento, alguna llave goteando, algo, yo sé arreglar. Puedes llamar. Yo consideraba aquello una gentileza genuina, una buena vecindad. Nunca se me pasó por la cabeza desconfiar de él. Bianca tenía 20 años cuando comenzó el segundo año de la universidad. Fue una época ajetreada para ella, llena de exámenes difíciles, trabajos en grupo, prácticas en el hospital comenzando. Vivía cansada, estresada, con ojeras de estudiar hasta tarde. De vez en cuando, Rogerio ofrecía aventón y ella aceptaba. Él la llevaba a la universidad cuando perdía el camión. La buscaba cuando salía tarde de la práctica en el hospital. Yo hasta agradecía internamente, ¿saben? Pensaba que era un alivio para ella no tener que quedarse esperando el camión en la parada oscura de noche, no tener que gastar dinero en pasaje. Pero entonces, despacio, sin que yo notara al principio, Bianca comenzó a cambiar. Fue sutil al inicio. Se quedó un poco más callada en nuestras conversaciones. Cuando venía aquí, ya no hablaba de las clases con esa emoción de antes. Quedaba distraída, mirando a la nada, perdida en pensamientos que parecían pesados. Yo preguntaba si todo estaba bien y ella decía que sí, que era solo cansancio de la universidad, que estaba pesado el semestre. Yo aceptaba esa explicación porque tenía sentido. La universidad de enfermería es pesada, pero con el pasar de las semanas, los cambios se hicieron más evidentes. Adelgazó bastante. Su ropa comenzó a quedarle holgada en el cuerpo. Tenía ojeras profundas, esas marcas moradas debajo de los ojos que no desaparecen ni con descanso. Su piel se puso pálida, sin vida, sin ese brillo saludable de juventud. Y lo peor, sus manos comenzaron a temblar. Lo notaba cuando tomaba la taza de café. El líquido se movía. Ella sostenía con las dos manos para disimular, pero yo veía. Un día llegó aquí y noté unas marcas moradas en su brazo, bien arriba de la muñeca. Marcas que parecían dedos, como si alguien hubiera apretado con fuerza. Mi corazón se apretó en el momento. «¿Qué fue eso, mija?», pregunté, tomando su brazo para ver mejor. Ella jaló el brazo rápido, se bajó la manga de la blusa larga para cubrir y dijo con una voz tensa: «No es nada, abue. Me pegué en la puerta del armario cuando estaba guardando cosas en el departamento. Ya sabes cómo es, a veces somos torpes». No le creí. La excusa era demasiado débil. Pero ella insistió. Cambió de tema rápido. Dijo que tenía que irse, que tenía examen al día siguiente y necesitaba estudiar. Salió de aquí apresurada, sin terminar el café. Me quedé allí sola, con esa sensación fea en el pecho, esa intuición de abuela que sabe cuando hay algo muy mal. Las cosas fueron empeorando en las semanas siguientes. Bianca comenzó a faltar a mis visitas. Llamaba diciendo que estaba con mucho trabajo, que tenía que estudiar, que no podía venir. Cuando yo la llamaba, a veces no contestaba el teléfono. Otras veces contestaba, pero su voz estaba extraña, bajita, susurrada, como si tuviera miedo de hablar alto. Preguntaba si todo estaba bien, si quería que fuera para allá, y ella decía que no era necesario, que todo estaba bajo control, que era solo una fase difícil de la universidad. Pero yo conocía a mi nieta, sabía cuando estaba mintiendo, y estaba mintiendo. Fue cuando comencé a fijarme más en Rogerio. Preguntaba mucho por ella. «¿Y Bianca, doña Jandira, está bien? No la he visto por aquí últimamente». Preguntaba con ese tono de preocupación, con esa manera de quien se preocupa. Pero había algo en sus ojos cuando hablaba de ella que comenzó a incomodarme. Algo que no lograba identificar bien, una curiosidad excesiva, un interés que parecía ir más allá de lo normal,
un brillo raro que me dejaba inquieta. Comencé a observar más. Noté que salía de casa a la misma hora que Bianca iba a la universidad, que pasaba despacio en carro frente al departamento de ella, que preguntaba a otras vecinas sobre ella también, siempre con esa excusa de que era amigo de la familia y estaba preocupado. Doña Gisele, que vive 3 casas más abajo, me contó que él le había preguntado si sabía si Bianca estaba noviando con alguien. Eso encendió una alerta roja en mi cabeza. Un sábado por la tarde, Bianca apareció aquí de sorpresa. Hacía casi 2 semanas que no la veía. Estaba pálida como un fantasma, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener la bolsa. Se sentó en la silla de la cocina y comenzó a sollozar bajito, los hombros sacudiéndose. Me acerqué, la abracé y pregunté con el corazón apretado: «Mija, ¿qué está pasando? Por favor, cuéntame, no estás bien hace semanas. Esto ya no es solo estrés de la universidad». Ella me miró con esos ojos desesperados, abrió la boca para hablar, pero en ese momento escuchamos la voz de Rogerio de afuera. «Doña Jandira, ¿está en casa?». Bianca se congeló. Su rostro se puso blanco como papel. Sus ojos se abrieron con pánico puro. Se levantó de un salto, la silla rechinando en el piso, y susurró desesperada: «No le digas que estoy aquí, abue. Por favor, por el amor de Dios, no le digas». Y antes de que pudiera decir cualquier cosa, salió corriendo por la puerta de atrás, por la cocina, al patio, brincó la cerca baja y desapareció. Me quedé allí parada, sin entender nada, el corazón disparado, las manos temblando. ¿Qué era aquello? ¿Por qué mi nieta tenía tanto miedo de Rogerio? Fui a atenderlo con las piernas bamboleantes. Estaba con esa sonrisa simpática de siempre, sosteniendo una bolsa de naranjas. «Hola, doña Jandira. Fui al mercado y traje unas naranjas buenas para usted. Sé que le encantan». Agradecí con una sonrisa forzada, intentando parecer normal, pero él no se fue luego como siempre hacía. Se quedó allí parado, mirando hacia adentro de mi casa, por encima de mi hombro, como si estuviera buscando algo, buscando a alguien. ¿Vio a Bianca por casualidad, doña Jandira? Olvidó un libro en mi carro el otro día y quería devolvérselo. Mi sangre se heló. Dije que no, que hacía días que no la veía. Se quedó allí unos segundos más, esos ojos suyos escudriñando cada rincón de mi sala que lograba ver. Después se despidió y se fue. Llamé a Bianca enseguida después. No contestó. Intenté varias veces, nada. Mandé mensaje, nada. Fui hasta su departamento, toqué la puerta, grité su nombre, nada. Volví a casa angustiada, sin saber qué hacer. Llamé a Ivanete, pensé en contar, pero no sabía qué contar exactamente. Solo tenía una sensación horrible, una certeza de que algo muy malo estaba pasando, pero no tenía pruebas, no tenía detalles. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, rezando, pidiéndole a Dios que protegiera a mi nieta, que iluminara mi camino para entender qué estaba pasando. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido de terror, los ojos abiertos de miedo. Algo muy serio estaba pasando, y sentía en mi corazón de abuela que tenía que ver con Rogerio. El lunes, Bianca me llamó. Su voz estaba extraña, mecánica, sin emoción, como si estuviera leyendo un texto memorizado. «Hola, abue. Perdón por el susto del sábado. Estaba pasando mal. Tenía una crisis de ansiedad. Ya estoy mejor. Fue solo un momento malo. La universidad me está dejando muy ansiosa, pero ya agendé psicóloga. Ya está todo bien». Dije que quería ir para allá, que quería verla. Dijo que no era necesario, que todo estaba bajo control, que me iba a visitar el fin de semana. Pero no vino. Y no llamó más. Los días fueron pasando y yo quedé cada vez más desesperada. Llamé a Ivanete y conté que estaba preocupada. Ella llamó a Bianca y aparentemente contestó normal. Dijo que todo estaba bien, solo ajetreado con la universidad. Pero una madre sabe, e Ivanete sabía que había algo mal. Dijo que iba a venir para acá el fin de semana siguiente para ver a su hija personalmente. Fue entonces que pasó. Era un jueves de madrugada.
3 de la mañana. Me desperté con ese ruido en la terraza que ya conté. Cuando abrí la puerta y vi a mi nieta desmayada allí, cuando sentí ese olor a medicina fuerte viniendo de ella, cuando vi el estado en que estaba, mi mundo se derrumbó. Yo sabía que algo terrible estaba pasando. Y cuando ella finalmente logró contarme, cuando las palabras salieron quebradas de su boca, sentí una rabia que nunca había sentido en la vida. Cuando Bianca logró finalmente hablar, ya era de mañana. El sol estaba saliendo, entrando por la ventana de la sala, iluminando el rostro pálido y lastimado de ella. Las palabras salían quebradas entre sollozos, entre pausas largas donde se abrazaba y temblaba. Yo sostenía su mano, pasaba la mano por su cabello y la dejaba hablar a su tiempo. No apresuraba, solo escuchaba. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada en mi pecho. Me contó que Rogerio no era lo que parecía, que esos aventones, toda esa ayuda, esa simpatía, era todo parte de un plan suyo para ganar su confianza. Y había funcionado perfectamente. Bianca confiaba en él, lo consideraba un vecino bueno, un amigo de la familia, alguien seguro. Aceptaba los aventones sin pensarlo 2 veces, creyendo que era solo una ayuda genuina de un vecino servicial. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace unos 4 meses. Rogerio comenzó a hacer invitaciones. «Ven a tomar un café aquí en casa, muchachita. Tengo unos libros de enfermería que pueden ayudarte en los estudios. Eran de mi exesposa. Ella también era del área de salud. Pasa para acá que hice carne asada y sobró mucha carne. No voy a comer todo yo solo. Trae a doña Jandira también, si quieres». Bianca iba sin malicia, creyendo que era solo una vecindad amigable. Él siempre se comportaba bien al principio. Educado, respetuoso, conversaba sobre cosas normales. Hasta que un día no se comportó más. La primera vez, Bianca había ido a su casa a buscar un libro que él había prometido prestar. Era de tardecita, alrededor de las 6. Venía regresando de la universidad y pasó allá rapidito. Rogerio ofreció un jugo mientras buscaba el libro en el librero. «Siéntate ahí, relájate un poco. Vives tan estresada con esa universidad. Toma este jugo de naranja que acabo de hacer». Ella bebió sin desconfiar de nada. Eran vecinos. Era alguien que ayudaba a su abuela. Minutos después, comenzó a sentirse extraña. La vista se nubló, las piernas se pusieron pesadas, la cabeza comenzó a dar vueltas. Intentó levantarse, dijo que se estaba sintiendo mal, que necesitaba irse, pero las piernas no obedecían. El cuerpo no respondía a los comandos. Cayó en el sofá intentando mantenerse consciente, pero todo quedó confuso, borroso. Fue cuando Rogerio cambió completamente. La sonrisa simpática desapareció como si nunca hubiera existido. Apareció una mirada fría, calculadora, depredadora, que ella nunca había visto en él. Intentó gritar, pero la voz no salía. Intentó moverse, pero el cuerpo estaba paralizado. Y entonces él se acercó. Ella no logró contarme exactamente lo que él hizo ese día. Las palabras se trababan en su garganta. Lloraba mucho, se abrazaba, decía que no recordaba bien todo, que todo quedó confuso en su cabeza, que algunas partes eran solo borrosas en la memoria. Pero recordaba sensaciones, de dolor, de asco, de terror, y recordaba despertar horas después, cuando ya estaba oscuro afuera, en la cama de él, con el cuerpo doliendo entero, la ropa toda fuera de lugar, sintiendo una vergüenza y un dolor que nunca había sentido en su vida. Rogerio estaba allí sentado en una silla en la esquina del cuarto, fumando un cigarro, viéndola despertar como si nada hubiera pasado, como si fuera la cosa más normal del mundo. Cuando ella intentó cuestionar, asustada, confusa, sin entender bien qué había pasado, él habló con una calma aterradora, con un tono de voz controlado que era peor que cualquier grito. «Si dices algo a alguien, nadie te va a creer. Soy un hombre respetado en esta calle. Ayudo a todos. Soy amigo de todos. Tú eres solo una niña sola, lejos de la familia. ¿A quién crees que van a escuchar?» Y entonces dijo la peor parte.
la parte que hizo que Bianca quedara en silencio por meses. Se levantó, apagó el cigarro en el cenicero, se acercó a ella en la cama y susurró bien cerca de su rostro. «Y tu abuela vive sola allí al lado, ¿no? Una señora tan viejita, tan frágil. Sería una pena que le pasara algo. Un incendio, un asalto, un accidente. Esas cosas les pasan a los ancianos que viven solos. ¿Sabías?» Cuando Bianca me contó de esa amenaza, cuando dijo que él había usado mi nombre para aterrorizarla, para mantenerla en silencio, mi sangre hirvió. Sentí una rabia tan grande que todo mi cuerpo tembló. Ese monstruo había usado mi nombre, me había transformado en arma contra mi propia nieta. Había usado su amor por mí, su miedo de perderme para mantenerla presa en el silencio. Pero mordí mi lengua y la dejé continuar hablando, porque ella necesitaba sacar todo. Necesitaba vomitar todo ese veneno que estaba guardado hace meses. Bianca me contó que después de ese día, su vida se volvió una pesadilla constante. Rogerio comenzó a aparecer en todos los lugares, en la universidad esperando en el estacionamiento, en su trabajo en la farmacia entrando a comprar medicina, en el departamento. Había hecho una copia de su llave, probablemente cuando ella dejó la bolsa sin querer en su casa una vez. Entraba al departamento cuando quería. De madrugada despertaba y él estaba allí sentado en la oscuridad esperando. De tarde llegaba del trabajo y él estaba adentro como si fuera dueño del lugar. Siempre traía algo. A veces era una botella de vino. «Toma un poco, te va a relajar». A veces era comida. «Hice comida de más, traje para ti». Y siempre tenía algo adentro, alguna medicina, alguna droga que la hacía quedar confusa, mareada, medio consciente, pero incapaz de resistir realmente. Y entonces, él hacía lo que quería. Bianca intentaba resistir cuando estaba despierta, cuando no había bebido nada de lo que él ofrecía. Pero él se ponía violento cuando ella intentaba. Le apretaba el brazo hasta hacer moretones morados, la empujaba contra la pared con fuerza, le tapaba la boca cuando intentaba gritar, apretando hasta que no podía respirar bien. «Eres mía ahora. Acostúmbrate. No sirve huir, no sirve gritar, no tienes a dónde ir, y si intentas algo, tu abuela va a pagar». Ella intentó alejarse, dejó de aceptar aventones, dejó de contestar sus llamadas, dejó de ir a su casa, cerró la puerta del departamento por dentro con candado, puso esas trabas extras. Pero no servía de nada. Él siempre encontraba la forma de entrar. Tenía la llave, y las amenazas se volvían cada vez peores, cada vez más específicas. Decía que si contaba a alguien, iba a decir que era ella quien se ofrecía, que ella se le insinuaba, que era una ofrecida que quería un hombre mayor. Decía que la había grabado en su casa, que tenía fotos, que iba a esparcir todo en la universidad, que iba a destruir su reputación, que nadie iba a querer trabajar con una enfermera así. Bianca vivía en un terror constante. Ya no podía estudiar bien. Sus calificaciones comenzaron a bajar. No podía comer, no podía dormir. Tenía miedo de salir de casa porque podía encontrarlo en la calle. Tenía miedo de quedarse en casa porque él podía entrar. Cuando venía a visitarme, tenía miedo de que él viera, que me hiciera algo a mí por eso. Por eso comenzó a alejarse de mí también, creyendo que me estaba protegiendo al quedarse lejos. Esa madrugada, Bianca había despertado sola en su casa. No recordaba cómo había llegado a parar allá. Lo último que recordaba era estar en el departamento estudiando y entonces nada. Apagón. Despertó en su cama con ese sabor amargo de medicina en la boca, el cuerpo doliendo. Él no estaba en el cuarto. Escuchó ruido en el baño, el agua de la regadera. Reunió todas las fuerzas que tenía. Se levantó tambaleándose, tomó la ropa que estaba tirada en el piso y huyó. Logró salir de su casa, bajó la calle tropezando, aún mareada, la vista borrosa. Lo único que logró pensar fue: necesito llegar con la abue me va a proteger. Llegó hasta mi terraza y se desmayó de nuevo. Y fue allí que la encontré. Cuando terminó de contar todo, el sol ya estaba alto en el cielo. Debían ser unas 10, 11 de la mañana.
Estaba exhausta, los ojos hinchados, la voz ronca de tanto llorar. Yo estaba temblando de rabia, de horror, de culpa. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo dejé que aquello pasara bajo mis narices? Mi nietecita, que prometí proteger cuando vino a vivir aquí, estaba siendo destruida por ese monstruo hace meses, y yo, considerándolo un hombre bueno, un vecino servicial. Miré a Bianca, sostuve su rostro entre mis manos, limpié las lágrimas con mis pulgares y dije con una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma: «Mija, ahora se acabó. No va a volver a ponerte un dedo encima, te lo prometo. Yo voy a resolver esto». Ella me miró con los ojos abiertos, llenos de miedo. «No, abue, usted no entiende. Él es peligroso. Puede lastimar a usted. Puede hacer algo. Usted tiene que quedarse lejos de él». Sonreí. Pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa decidida, determinada, de esas que muestran que la persona ya tomó una decisión y nada va a cambiar. Quien se va a lastimar no soy yo, mija. Confía en la abue. En ese momento exacto, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Podía ir a la policía, hacer denuncia, esperar que la justicia siguiera su curso lento y burocrático. Pero sabía muy bien cómo funcionaban esas cosas. Ya había visto casos parecidos en la televisión, había escuchado historias de vecinas. Iba a tardar meses, años. Él iba a continuar suelto mientras tanto, amenazando, tal vez haciéndole esto a otras mujeres. Y mi nieta iba a tener que revivir todo 1000 veces en las declaraciones, en los exámenes, en los interrogatorios, en el juicio. Iba a ser una tortura prolongada que la iba a destruir aún más. No. Yo iba a resolver esto a mi manera, de la forma que una abuela resuelve cuando la ley tarda demasiado y el dolor es demasiado grande. De la forma que mi madre me enseñó cuando decía: «Rama podrida se corta de raíz para no contaminar el resto de la planta». Iba a hacer que ese hombre pagara por lo que hizo e iba a garantizar que nunca más pudiera hacerle esto a nadie. Nunca más. Dejé a Bianca descansando en mi cuarto, cerrada por dentro. Le di la llave y le di instrucciones. «No abras a nadie, solo a mí. Y si escuchas cualquier cosa extraña, cualquier ruido, no salgas de ahí. Quédate quieta, prométeme». Ella prometió, aún asustada, aún sin entender exactamente qué iba a hacer. Era mejor así. Mientras menos supiera, mejor. Me quedé toda la tarde despierta, caminando por la casa, pensando en cada detalle de lo que necesitaba hacer. No podía equivocarme, no podía dejar huecos. Tenía 74 años, ya no era tan fuerte como antes, ya no tenía la agilidad de la juventud. Pero el odio que sentía, la determinación de proteger a mi nieta, me daba una energía que ni sabía que existía dentro de mí. Mi madre siempre decía que la mujer cuando se rebela es más peligrosa que un jaguar herido. Y yo era un jaguar herido defendiendo a su cría. Fui hasta el cobertizo del fondo. Las tijeras de podar estaban colgadas en la pared, en el mismo lugar de siempre. Esas tijeras grandes de mango largo, hechas para cortar ramas gruesas de árbol. Las tomé en las manos. Pesaban bastante. Las hojas estaban un poco desafiladas. Tomé la piedra de afilar que estaba en el estante, me senté en un banquito viejo y comencé a pasar. El sonido del metal raspando en la piedra era casi hipnótico. Con cada movimiento, pensaba en todo lo que él le había hecho a mi nieta. Cada pasada de la piedra era más rabia acumulada. Cuando terminé, las hojas estaban afiladas como navaja. Brillaban bajo la luz débil del cobertizo. Mientras afilaba las tijeras, repasé el plan en mi cabeza. Conocía su rutina después de 2 años viviendo al lado. Sábado por la tarde, se quedaba en casa, tomaba cerveza, veía fútbol en la televisión. Era siempre lo mismo. Su casa quedaba más silenciosa después de las 8 de la noche, cuando los juegos terminaban. Generalmente salía a tirar la basura allá por las 9. Era mi oportunidad. Recordé todas las veces que ese hombre se sentó en mi terraza, tomó café conmigo, me sonrió, me ayudó con pequeñas reparaciones en casa. Todo mentira, todo teatro.
Se estaba acercando a mí para tener acceso fácil a mi nieta. Usó mi confianza, mi edad, mi soledad para ejecutar su plan miserable. ¿Qué tipo de criatura hace eso? ¿Qué tipo de demonio se esconde detrás de una máscara de bondad? Pensé en las otras mujeres también. ¿Sería Bianca la primera? ¿O ya había hecho esto antes, en la Ciudad de México, antes de mudarse para acá? ¿Habría otras víctimas? ¿Otras muchachas destruidas por el mismo método? La rabia fue creciendo dentro de mí, como un fuego que se alimenta de oxígeno. Cuando oscureció, alrededor de las 8 de la noche, me puse una blusa oscura de manga larga. Me amarré el cabello hacia atrás, tomé las tijeras, las escondí debajo de un trapo viejo de cocina y esperé. Me quedé sentada en la cocina, en la oscuridad, solo con la luz débil del poste de la calle entrando por la ventana. Mi corazón latía fuerte, pero no era de miedo, era de determinación, de certeza de que estaba haciendo lo correcto. A las 9:10 de la noche, lo vi salir por la puerta de atrás de su casa con una bolsa de basura. La tiró en el bote que estaba en el lateral y volvió adentro. Pero noté que no cerró bien la puerta, la dejó entreabierta. Probablemente iba a salir de nuevo a buscar algo más. Era mi oportunidad. Me levanté, tomé las tijeras y salí por mi puerta de atrás. Silenciosamente. Fui hasta su casa por el lateral, donde había menos luz, donde los árboles hacían más sombra. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a escuchar desde adentro de la casa. Pero continué. Llegué a la puerta de atrás. Estaba realmente entreabierta. Empujé despacio, sin hacer ruido. Entré. La casa estaba oscura. Solo la luz de la sala encendida allá al frente. Escuché el ruido de la televisión, el narrador de fútbol gritando gol. Estaba en el sofá de espaldas a mí, con una botella de cerveza en la mano, viendo el juego, tranquilo, cómodo, como si no hubiera destruido la vida de una muchacha inocente, como si no hubiera usado drogas y violencia para satisfacer sus deseos enfermos. Me quedé parada allí por un momento, en el pasillo oscuro, solo observando. Ese hombre estaba allí sosegado, tomando su cerveza, viendo su fútbol, mientras mi nieta estaba traumatizada, destruida, con miedo de salir de casa. La injusticia de aquello me quemó por dentro. Di algunos pasos hacia adelante. El piso de madera rechinó. Era un rechinido bajo, pero en el silencio de la casa sonó alto. Volteó la cabeza, me vio parada allí en el pasillo, una figura oscura sosteniendo algo envuelto en trapo. Doña Jandira. Su voz sonó más sorprendida que preocupada. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo entró? Vine a resolver un problema, Rogerio, un problema que vive en esta casa. Mi voz salió fría, diferente de mi voz normal. Era una voz que no conocía, una voz que venía de un lugar profundo y oscuro dentro de mí. Se levantó del sofá despacio, frunciendo el ceño, aún sosteniendo la botella de cerveza. ¿Qué problema? ¿Está bien? ¿Se siente mal? ¿Quiere que llame a alguien? Venía en mi dirección con ese tono de preocupación falso que conocía tan bien ahora, ese tono que usaba para engañar a todo mundo. Usted sabe muy bien qué problema. Mi nieta me contó todo lo que le hizo en los últimos meses. Las drogas que ponía en la bebida, en las comidas, las veces que entró a su casa sin permiso, las amenazas, las cosas que hacía cuando ella estaba desmayada. Fui hablando despacio, cada palabra saliendo con peso, con rabia controlada. Su expresión cambió completamente. La mirada se puso dura, peligrosa, sin ningún rastro de esa simpatía falsa. No sé de qué está hablando. Esa muchacha está loca, inventa historias. Debe estar usando drogas y echando la culpa a alguien. Usted debería cuidar mejor a su nieta en vez de venir aquí a acusarme. Fue en ese momento que saqué las tijeras de debajo del trapo. La luz de la sala se reflejó en el metal afilado de las hojas. Sus ojos se abrieron, soltó la botella de cerveza que cayó al piso y estalló, esparciendo vidrio y líquido. ¿Está loca? Salga de mi casa ahora. Voy a llamar a la policía. Avanzó sobre mí, pero yo ya esperaba eso. Sabía que iba a intentar desarmarme. Me moví a un lado,
más rápida de lo que él esperaba que una vieja de 74 años pudiera ser. Y con toda la fuerza que tenía, toda la rabia acumulada, acerté las tijeras en su hombro. Sentí el metal entrar, sentí la resistencia de la carne. Gritó, un grito agudo de dolor y sorpresa. Tambaleó, cayó de rodillas. No voy a describir en detalle todo lo que pasó después. No voy a dar detalles gráficos de lo que hice. No es para eso que estoy contando esta historia. Solo voy a decir que usé esas tijeras de la forma en que fueron hechas para usarse, cortando el mal de raíz como mi madre enseñaba, cortando la herramienta que él usaba para hacerle mal a mujeres indefensas. Y cuando terminé, él estaba en el piso, sangrando mucho, gritando, pero vivo para sentir dolor, vivo para nunca más ser capaz de hacer lo que hizo. Vivo para recordar todos los días lo que pasa cuando alguien se mete con la familia equivocada. Solté las tijeras en el piso a su lado. Mis manos estaban temblando, sucias. Tomé el teléfono de su casa mismo, que estaba encima de la mesita de centro, y llamé a la policía. Hablé con una calma que me sorprendió. «Bueno, ¿es de la policía? Soy Jandira Medeiros, de la calle Las Acacias, número 243. Necesito que vengan aquí a buscar a un criminal y traigan ambulancia también. Está sangrando mucho, pero va a sobrevivir». Me senté en la silla de su cocina a esperar. Me senté y esperé. Mis manos dejaron de temblar después de un rato. Dentro de mí sentía una paz extraña. Paz de quien hizo lo que tenía que hacerse. Paz de quien protegió a quien ama. Paz de quien cortó el mal de raíz. La policía llegó en 15 minutos. 2 patrullas, sirenas cortando la noche tranquila de Aguascalientes. Las luces azules y rojas girando, iluminando las casas, despertando a los vecinos. Todo mundo salió a las terrazas, curiosos, asustados, queriendo saber qué estaba pasando en la calle tranquila donde nunca pasaba nada. La ambulancia vino luego atrás, con los paramédicos corriendo hacia adentro de la casa de Rogerio con sus maletines de equipo. Yo estaba sentada en la silla de su cocina aún, esperando, las manos en el regazo, manchadas. Tranquila. Cuando los policías entraron, armas en mano, gritando que levantara las manos, obedecí con calma. No tenía miedo, no tenía arrepentimiento. No necesitan gritar, joven. No voy a huir. No voy a resistir. Soy yo quien cometió el crimen. El arma está allí en el piso, a su lado. Señalé las tijeras sucias de sangre tiradas en el piso al lado de Rogerio, que gemía mientras los paramédicos trabajaban en él frenéticamente, intentando detener el sangrado. Me esposaron. Las esposas eran frías, apretadas en mis muñecas delgadas. Me pusieron en la patrulla con cuidado, porque era anciana. Mientras me llevaban, miré por la ventana del carro. Vi a Bianca en la ventana de mi casa, el rostro pálido, los ojos abiertos, llorando. Hice una señal pequeña con la cabeza hacia ella, intentando pasarle tranquilidad. Todo iba a estar bien, o al menos iba a estar mejor de lo que estaba. En la delegación me sentaron en un cuarto de interrogatorio. Un cuarto pequeño con una mesa de metal, 2 sillas, una lámpara fuerte en el techo. Hice mi declaración completa al delegado, un hombre de mediana edad, de expresión seria. Conté todo sin omitir nada, lo que Bianca me había revelado sobre el abuso, las drogas, las amenazas, los meses de terror que vivió. Conté que fui hasta allá con la intención de hacer justicia con mis propias manos, porque sabía que la justicia oficial iba a tardar demasiado y mi nieta ya había sufrido demasiado, que ella no aguantaría esperar meses, tal vez años, para ver a ese hombre pagar. El delegado me escuchaba con una expresión indescifrable, anotando todo en una computadora, parando a veces para preguntarme detalles, horarios, nombres. Entiende que lo que hizo es un delito grave, ¿verdad? Lesiones gravísimas, mutilación. Puede recibir muchos años de prisión. ¿Entiende eso?, preguntó cuando terminé. Lo miré directo a los ojos, sin desviar. Entiendo perfectamente, y lo haría de nuevo sin pensarlo 2 veces. No me arrepiento de lo que hice.
Ese hombre destruyó a mi nieta. Merecía mucho más de lo que recibió. Y si la ley no castiga lo suficientemente rápido, alguien tiene que castigar. Me arrestaron en flagrancia. Era esperado. Me llevaron a una celda sola. Una celda pequeña con una cama estrecha, un colchón delgado, un inodoro, nada más. Me acosté allí y dormí. Dormí mejor de lo que había dormido en meses, porque sabía que Rogerio nunca más iba a poder hacerle mal a nadie, nunca más iba a poder drogar a una mujer, nunca más iba a poder usar el cuerpo de alguien inconsciente. Y Bianca podía finalmente comenzar a respirar sin miedo. Al día siguiente temprano por la mañana, Bianca fue hasta la delegación a hacer su declaración. Contó todo. Lloró mucho durante el relato, pero fue valiente, más valiente de lo que imaginé que podría ser. Dijo que no sabía lo que yo iba a hacer, que no había pedido aquello, que nunca imaginó que haría algo así, pero que entendía, que sabía por qué lo había hecho. La policía tomó su celular, los mensajes de amenaza de Rogerio, los registros de llamadas de él hacia ella a cualquier hora del día y de la noche, todo. Y entonces vino el giro que nadie esperaba. Cuando la policía hizo cateo en la casa de Rogerio con orden judicial, encontraron un verdadero arsenal de horror. En su cuarto, escondido en un armario cerrado con llave, había una computadora, y en esa computadora había carpetas y más carpetas de archivos, videos, fotos, cientos de ellos. Y no era solo de Bianca, eran por lo menos 6 mujeres diferentes que lograron identificar en los archivos. Todas jóvenes, todas aparentemente drogadas, inconscientes o semiconscientes. Grababa todo. Cada crimen que cometía lo documentaba como si fueran trofeos. Guardaba organizado en carpetas con fechas, con nombres. Encontraron también un stock grande de medicamentos controlados, sustancias que usaba para sedar a las víctimas. Benzodiazepinas, GHB, otras drogas. Todo guardado en una caja en el armario de la cocina. Y encontraron un cuaderno escrito a mano con su letra, con anotaciones detalladas, nombres, fechas, descripciones de lo que hacía, clasificaciones de las víctimas. Era un depredador serial metódico, organizado, que planeaba cada crimen cuidadosamente. La policía comenzó a rastrear a las otras víctimas a través de las imágenes. Algunas eran de la Ciudad de México, de donde había venido. Otras eran de aquí de Aguascalientes, mujeres jóvenes de la ciudad. Cuando comenzaron a llamar a esas mujeres una por una, fueron confirmando, fueron haciendo sus declaraciones. Mujeres que habían sido abusadas y nunca habían denunciado por miedo, por vergüenza, porque pensaban que nadie les iba a creer contra un hombre respetable. El caso explotó. Se volvió noticia en todo el estado. Anciana mutila a depredador serial que abusaba de su nieta. Los titulares eran impactantes. Algunos me llamaban heroína, otros criminal. Pero la verdad es que no me importaba ninguna etiqueta. Había hecho lo que necesitaba hacerse. Rogerio sobrevivió. Los médicos lograron detener la hemorragia, hicieron cirugías, pero quedó mutilado permanentemente. Nunca más iba a ser físicamente capaz de cometer los mismos crímenes. Cuando salió del hospital, 2 semanas después, fue directo a prisión. Y allá, cuando los otros presos descubrieron lo que había hecho, y descubrieron principalmente lo que yo le había quitado, se volvió blanco. Los violadores no la pasan bien en la cárcel. Un violador mutilado por una abuela de 74 años se vuelve motivo de burla y blanco de violencia constante. El caso fue a juicio popular meses después. Tenía un abogado público, un muchacho joven pero dedicado, que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. La fiscalía quería condenarme pesado. 15 años de prisión por lesiones gravísimas, con uso de medio cruel. Querían hacer un ejemplo, mostrar que la justicia por mano propia no sería tolerada. Pero mi abogado argumentó legítima defensa de tercero. Argumentó que actué bajo fuerte emoción causada por injusta provocación de la víctima. Trajo a todas las 6 víctimas de Rogerio a declarar en el juicio. Trajo peritos que explicaron el patrón de comportamiento de él,
el perfil de depredador serial, los daños psicológicos causados en las víctimas. Fue un juicio que conmovió a toda la ciudad de Aguascalientes. Duró 3 días. La sala del jurado estaba llena. Reporteros, curiosos, gente de toda la ciudad queriendo ver. 6 mujeres jóvenes, una más destruida que la otra, subiendo al estrado de testigos, llorando, temblando, contando lo que ese monstruo les había hecho. Bianca, mi nieta, de pie frente a todos, con la voz temblando pero firme, contando su trauma con un valor que no sabía que tenía. Y yo, una señora de 74 años, cabello blanco recogido en un chongo, vistiendo ropa sencilla, sentada en el banco de los acusados. No bajé los ojos una vez, no lloré, no supliqué, porque no me arrepiento de lo que hice. El jurado deliberó por 3 horas. Cuando volvieron, me consideraron culpable, pero reconocieron las atenuantes. Reconocieron que hubo legítima defensa de tercero, que actué bajo fuerte emoción provocada por situación injusta, que la víctima no era exactamente inocente. Me condenaron a 2 años de prisión en régimen semiabierto, con posibilidad de progresión a prisión domiciliaria. Rogerio, por otro lado, recibió pena máxima, 28 años por violación de vulnerable múltiple, privación ilegal de libertad, amenaza grave, portación ilegal de sustancias controladas con finalidad de cometer crimen. Va a pudrirse en prisión, un hombre mutilado y odiado por todos los otros presos. Cumplí 1 año y 8 meses de prisión. Fui llevada a un penal femenino a 50 kilómetros de Aguascalientes. Fui una presa ejemplar. Nunca di problemas a nadie. Ayudaba en el huerto del penal, enseñaba a las otras presas a cuidar plantas, daba consejos de abuela a las muchachas más jóvenes. Muchas de ellas eran madres, abuelas, mujeres que habían hecho cosas desesperadas para proteger a sus familias. Nos entendíamos. Formamos una comunidad allí adentro. Me respetaban, me llamaban Doña Jandira, pedían bendición. Por buen comportamiento y por mi edad avanzada, logré la progresión a prisión domiciliaria después de 1 año y 8 meses. Volví a casa con tobillera electrónica, pero volví a mi jardín, a mi patio, a mis plantas que habían quedado demasiado tiempo sin cuidado. Mi hijo Ademar había intentado cuidar, pero los hombres no tienen mano con las plantas. Muchas habían muerto, pero muchas resistieron. Comencé a cuidar de nuevo, a recuperar lo que se podía. La casa de al lado de Rogerio quedó abandonada por un tiempo. Nadie quería comprar después de todo lo que había pasado. Pero eventualmente vino una familia joven de fuera que no sabía la historia. Ayrton y Giselle, una pareja con 2 hijos pequeños. Renovaron todo, pintaron, dieron vida nueva. Los niños juegan en el patio, ríen, corren. Es bueno ver vida en ese lugar que antes era un antro de maldad. Bianca continuó la universidad. Fue muy difícil para ella. Necesitó mucha terapia, mucho apoyo psicológico. Tuvo que pausar un semestre para recuperarse mentalmente, pero volvió. Porque es fuerte, igual que la abuela. Se graduó en enfermería 3 años después de lo esperado, pero se graduó. Pasó un examen de oposición, está trabajando en el hospital municipal de la ciudad. Aún vive en el departamento, pero ahora sin miedo. Cambió la cerradura, puso cámaras. Vive en paz. Viene aquí todos los fines de semana. Tomamos café juntas, cuidamos las plantas, conversamos sobre la vida. Nunca me culpó por lo que hice. Al contrario, agradece. Dice que la salvé, que si no fuera por mí, no estaría viva hoy o estaría completamente destruida. Hoy, a los 74 años, me levanto cada día a las 6 de la mañana con el canto de las palomas que hicieron nido en el árbol de guayaba. Lo primero que hago es abrir bien despacio esa ventana vieja de madera que rechina, respirar hondo el aire fresco que huele a rocío y tierra mojada y agradecer bajito. Agradezco por haber despertado, por tener este piso debajo de mis pies, por ya no tener esa cosa fría en el tobillo recordándome que no era libre. Hace 2 años que quitaron la tobillera. 2 años que soy dueña de mi tiempo de nuevo. Mi rutina es sencilla, pero cada pedacito de ella es mío,
conquistado, y lo abrazo con fuerza. Pongo la tetera en el fuego, preparo mi café con leche bien fuerte, de la forma que mi madre hacía, y corto una rebanada gruesa de ese pan casero que hago todos los jueves. Es su receta, la misma que aprendió de su madre. Mientras como despacito, sentada allí en la mesita de la cocina, miro al patio por la ventana y ya voy planeando qué voy a hacer en las plantas hoy. Antes de que el sol se ponga muy caliente, ya estoy allá afuera con sombrero de palma y delantal. Mi jardín es mi orgullo, ¿saben? Creció tanto en estos últimos años que a veces yo misma me sorprendo. Tengo rosales de todo tipo, roja que parece terciopelo, rosa clarita que huele a perfume de muchacha, blanca que uso cuando voy a la iglesia, amarilla que brilla en el sol. Tengo dalias gigantes que quedan del tamaño de un plato, margaritas que se esparcen y cubren todo, claveles perfumados, pensamientos chiquitos que planto en la orilla, y mi huerto. ¡Ay, Dios mío! Siempre está lleno. Lechuga rizada, arúgula medio amarga, cebollín verde, cilantro, albahaca que trituro para hacer salsa, romero que uso en el asado del domingo. Todo fresco, todo sin veneno, todo con mis manos. Doy un montón a los vecinos, porque las plantas buenas no se guardan solo para uno, se comparten. La familia nueva que vive en la casa de al lado, esa casa que